Pero bueno, entonces estos dos exámenes se los voy a compartir. Bueno, es el del 2020, ya lo tienen, ya se los compartí la anterior semana, pero este se los voy a mandar el día de hoy, así para que ustedes vayan repasando un poquito más. Este de aquí por el momento no lo vamos a usar. Este es el que quiero hablar el día de hoy. Posiblemente no resolvamos todo el ejercicio porque quiero ir explicando algunas cosas, pero de ahí ustedes ya van a poder tal vez continuarlo, ¿no? Y vamos a hacer algunas modificaciones de acuerdo a lo que necesitamos. Esto lo vamos a manejar simplemente como pauta. Ok, con respecto a herencia, ¿no? Así una breve introducción. ¿Dónde está? Aquí. Herencia. Entonces, herencia ya conceptualmente lo han debido ver con el Isen Mansur, así a grandes rasgos. ¿Qué nos permite hacer la herencia? Pues una de sus principales virtudes, cualidades, es que evita el código duplicado. Evita código duplicado. Entonces esto en la vida real, pues a todos nosotros nos molesta hacer una cosa más de una vez, teniendo en cuenta que quizás la podíamos haber adelantado, no sé. Les pongo un ejemplo, ¿no? Como ir a la tienda, ¿no? Creo que ese ejemplo ya lo utilicé antes, pero bueno, sigue aplicando para este caso, ¿no? ¿Qué pasa si voy a la tienda, compro yo que sé una Coca-Cola y al volver mi, mis papás, mi mamá, mi papá me dice que necesita que compre, no sé, queso tal vez de la tienda. Entonces uno se molesta, ¿no? Y dice, no, pucha, pero si yo acabo de volver de la tienda, ¿no? ¿Por qué no me avisas con más anticipación? Y así podía haber hecho todo junto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahí estamos volviendo a realizar la misma acción, ir a la tienda, ¿no? Duplicamos la acción. Y como tal, pues es ineficiente, ¿no? A más de uno le ha debido molestar eso. Y en programación también sucede lo mismo, pero esta vez en temas de código, ¿no? Si realizo el mismo método en más de una clase, entonces eso ya es una mala señal. Si tengo una variable que, yo que sé, representa el mismo dato en dos o más clases diferentes, entonces ya es una mala señal, ¿no? Eso es a lo que refiere el código duplicado. Nosotros tenemos que evitar ese tipo de problemas y generalmente la herencia es una solución a ese problema, ¿no? Evita el código duplicado. También es una forma eh, de organizar, ¿cómo decirlo? Esquemas, tal vez, no sé. No sé si esa es la palabra adecuada, pero ahorita lo vamos a explicar. Un momentito. Admitimos. Ya. Entonces, organizar esquemas. ¿A qué me refiero con esto? Que algo que nos suele pasar a nosotros con los ejercicios es, voy a definir una clase persona, por decir, ¿no? Una clase persona. Y esta persona va a tener, yo que sé, nombre y edad. Un momentito, por favor. Ahí. Entonces, esta persona va a tener nombre y edad. Y puedo generar otra clase que sea, yo que sé, estudiante. Y aquí en estudiantes se me ocurre darle distintos nombres a estos mismos datos, ¿no? Yo que sé, eh, le puedo decir, ay caray, nombre completo. Y aquí en vez de decir edad, edad estudiante le puedo llamar, ¿no? Entonces, como ven acá, los dos campos en ambas clases terminan representando lo mismo, ¿no? Es decir, son equivalentes. Aquí esto sería equivalente y aquí esto sería equivalente, ¿no? ¿Qué quiero mostrarles con esto? De que si es que nosotros estuviéramos haciendo tal vez algún ejercicio con varias clases y todo, a mí me conviene de que
todos aquellos que se relacionan, por ejemplo en este caso todos aquellos que son personas, manejen como un estándar, ¿no? Es decir, si voy a pedir nombre, entonces todos los demás deberían manejar ese mismo valor, nombre. Si voy a pedir edad, entonces todos los otros que también representen personas deberían tener ese mismo campo, ¿no? Ese mismo dato, edad. Pero el hecho de manejar clases que yo mismo he creado, pues me da cierta libertad, ¿no? Como decir, bueno, yo le voy a nombrar como quiera, ¿no? Nombre completo, por decir, edad de estudiante. Entonces me da la libertad de poder escoger el nombre. Eso, digamos, tiene sus ventajas, pero una de las desventajas que vamos a tener es de que si yo en algún momento quiero hacer tal vez, no sé, un método que sea, yo que sé, registrar eh, persona, ¿no? Entonces voy a registrar una persona P, digamos, no sé, en la universidad o en algún curso, no sé, voy a registrarla. Voy a hacer toda mi funcionalidad de principio a fin y luego me topo con que tengo que hacer un registrar para un estudiante también. Y eso en realidad no se va a diferenciar mucho de registrar una persona. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que decir, voy a crear un método llamado registrar 2, es lo típico que suele ocurrir, y este va a trabajar con estudiante. ¿Sí? Y voy a hacer exactamente las mismas cosas. Entonces fíjense que tal vez para una misma tarea que podría haber trabajado igual para persona y para estudiante, si yo no utilizo un esquema de herencia, voy a terminar teniendo dos métodos que hagan lo mismo, simplemente que trabajen con persona y con estudiante. Y eso nos lleva al primer problema, ¿no? Código duplicado. Entonces, no es nada eficiente tener dos métodos que hagan lo mismo, simplemente que varíen en el parámetro. Eso ya es una señal de que quizás estos dos objetos, persona y estudiante, tienen tal vez alguna relación. ¿Y a qué me refiero con relación? Me refiero a que tal vez tienen los mismos datos, los mismos atributos, o tal vez realizan las mismas acciones. Ahora, no necesariamente implica que sean exactamente iguales. Con que compartan algunos datos o algunos métodos, ya se puede aplicar la herencia. Entonces, esto de organizar esquemas es más que todo para evitar este tipo de problemas, ¿no? De que yo tenga dos clases que tal vez trabajan de la misma manera y que al momento de registrar, o bueno, al momento de hacer algún método, tal vez como un registrar, tenga que hacer dos métodos por separado para tal vez la misma acción, simplemente que trabajen con dos objetos distintos. Entonces, eso es una muy mala señal. Eh, ¿Cómo podemos nosotros reconocer la herencia? Generalmente va a haber una clase, digamos, A, que es conocida como la clase padre o superclase. Y suelen existir una o más clases que terminen heredando de esa clase. Digamos B, digamos C y digamos D. Puede haber varias clases que hereden de una misma. ¿Eso qué significa? Que todas estas clases tal vez comparten ciertos datos que la clase padre ha definido, ¿no? Ha establecido. Esta flechita se tiene que dibujar de esta manera, línea, digamos, totalmente pintada, no tiene que ser punteada, no tiene que ser con puntitos, nada, tiene que ser pintada así, completa, por así decir. Y la cabecita, esto, el triangulito, tiene que estar en blanco, no tienen que pintarlo, no tienen que hacerlo chiquito, tienen que dibujarlo así grande
y eso recién representa herencia, ¿no? Todo esto tiene su porqué, digamos, por ahora no es lo que nos interesa, pero tiene su porqué y está definido así, ¿no? No es por gana y gusto que quiero molestarles, ¿no? Un momentito. Entonces, esa es la notación que nosotros tenemos que seguir. Flecha y flecha. Entonces, eso automáticamente significa extends. Y bueno, como podrán imaginar, extends, y tal vez ya con el listen lo han explicado, pero así como si fuera la primera vez que lo vemos, extends, pues lo primero que se me ocurriría a mí es que es una extensión. Y claro, es verdad. Entonces, A está definiendo ciertos datos, cierta información, y D es una extensión de todo lo que ha hecho A. Es decir, va a tener todo lo que tiene A y le puede aumentar todavía ciertas cosas. Me explico. Ah, por cierto, todas estas son las denominadas clases hija o hijas, no sé, o subclases. Reciben esos dos nombres. Si lo buscan con superclase o subclase, de seguro van a encontrar artículos en inglés, ¿no? Generalmente es el nombre que reciben del inglés. ¿Cómo va a funcionar esto? Si digamos A aquí hubiera definido un parámetro int n, digamos, ¿no? Sea lo que sea que valga. Y aquí ha definido un método A, que hace algo, quién sabe qué, no tenemos ni idea. Entonces, ¿qué va a suceder? Automáticamente B va a tener ese int n. ¿Qué caray? Int n. Automáticamente, por más que él no lo haya definido, por más de que él tal vez no lo haya escrito en su clase, podría estar en blanco completamente, pero al haber hecho una herencia, al ser una extensión de A, va a recibir esa información, ese conocimiento, método A. Lo mismo va a pasar con C, lo mismo va a pasar con D. ¿Y por qué decimos que es como una extensión? Porque cada una de estas clases parten del mismo punto, de la misma base, pero además pueden aumentarle, si quisieran, su propia implementación, por decir, método B. Entonces, él puede seguir creando métodos, puede seguir añadiendo atributos, si lo quisiera, pero la misma base todos lo van a tener. ¿Por qué? Porque viene desde la clase padre, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. Así un ejemplo súper rápido. Clase A, así para mostrarles cómo va a funcionar todo esto. Ay, caray. Clase A, clase B, súper sencillo. No quiero que se confundan con si pongo algún nombre o algo. Entonces la clase A la voy a definir como la clase padre. Entonces todo esto lo voy a dejar en blanco. Y aquí voy a tener un int n, ¿no? Y voy a tener un public, caray, un void método A, que sea system.out.println y digo estoy en A, ¿no? Súper sencillo. Y acá B, lo único que voy a hacer es dejarlo en blanco, public class B. ¿Y qué es lo que tengo que decir para que se aplique la herencia? Extends. ¿Y de quién soy una extensión? De A. Y como ven, esta clase la puedo dejar en blanco, ¿no? Puede que no necesite nada adicional. Y automáticamente se genera esa flecha, ¿no? Fíjense cómo está la flecha. Tenemos que seguir ese mismo dibujito. Y si ahora creo un objeto de B, este objeto de B, como recuerden, la clase está en blanco, no tiene nada. Pero si yo me fijo acá, aparece que tiene un atributo llamado int n, que vale 0.
Y cuando le hago clic, me dice no tienes métodos accesibles. Pero fíjense lo que sale ahí arriba. Heredado de object y heredado de A. Cuando digo heredado de A, me dice void método A. Y me dice estoy en A. Entonces, como ven, ese comportamiento, esas habilidades, esos datos que pueda haber definido la clase padre, la va a tener la clase hija. ¿No? Y eso de aquí, heredado de object, bueno, significa otra cosa. Tal vez más cachito les puedo explicar, pero de momento no le hagan mucho caso, ¿no? Heredado de object, digo, heredado de A me permite ejecutar el método que he definido acá. Y como ven, no he tenido que escribir ni una sola línea de código para poder tener esa información. Y lo mismo podría ser si creo, no sé, infinitas clases hijas que todas hereden de esta. Todas y cada una de ellas van a poseer esa misma información, porque esto es como la base, ¿no? Y me evita a mí escribir código duplicado. Ahora, eso no implica que B no pueda generar su propia información. Yo qué sé, double método B. Y aquí le digo return, no sé, 3.14, por decir, me invento. Entonces genero acá un nuevo objeto y acá B tiene su propio método, método B, y me dice 3.14. Pero también tiene la información de la clase A que está heredando, incluyendo su atributo. Si yo me creara una tercera clase, una clase C, ahí, y esta la dejo en blanco, public class C extends A, ahí. Esta clase C, cuando yo cree un objeto, no va a tener la misma información que B, porque B, si recuerdan, tiene este método, ¿no? Propio de él. Él solito lo ha creado y le sirve a él. En cambio, la clase C, como ven, no tiene. Es decir, lo que yo cree en una clase hija le va a pertenecer a esa clase hija. No tiene por qué alterar a los otros, ¿no? Que se suele considerar como decir sus hermanos, ¿no? No le va a afectar a su hermano el hecho de que él cree su propia información. Ahora, esto, digamos, tiene una gran ventaja cuando nosotros manejamos varios datos, varios atributos, métodos que tal vez vamos a tener que reutilizar en muchas clases. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Qué pasa si yo no quiero la implementación que me están dando? ¿No? Me explico. ¿Qué pasa si acá, yo creo que alguno se ha debido fijar, cuando ejecuto este método A, ¿no? Desde mi objeto de B, es decir, desde aquí, me imprime estoy en A. Pero yo no quiero que me imprima estoy en A, se supone que ya estoy en B, ¿no? Es un objeto de B. ¿Por qué me sigue mostrando eso? Porque como les había dicho, esto es como una base, ¿no? Son como los cimientos. Pero eso no implica que alguien pueda venir y lo pueda cambiar o mejorar, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo se hace eso? Existe, esto es una herramienta que les explico por si acaso, uno nunca sabe. Existe una opción que se llama sobreescribir, ¿no? Esa sobreescritura permite que nosotros a un método que hemos heredado, porque como ven aquí yo heredo la información que tiene A y ya, no me toca recibir lo que me llega, no puedo hacer nada. Es como que un contrato de forma obligatoria, ni bien firmo, pues ya me llega todo el trabajo a mí. Pero ¿qué pasa si yo quisiera tener esa habilidad que A me está proveyendo, pero quiero darle un nuevo significado? ¿Cómo un nuevo significado? Tal vez darle una nueva implementación, decir que haga otra cosa, decir que, no sé, que quiero que aumente cierta operación, no sé. Para lograr ese objetivo,
se pone arroba override. ¿Eso qué significa? Es como sobrescritura, ¿no? Es como estoy reemplazando el, el funcionamiento de este método. ¿De cuál método? Del void método A. Y ahora yo quiero que este void método A, aquí pueden ustedes si quieren fijarse la clase padre y tienen que copiarlo tal cual, ¿no? Todo esto lo tienen que copiar tal cual, aquí, ¿no? Yo ya no quiero que repita esto. Yo quiero que más bien diga estoy en B. Fíjense, entonces ya lo he sobrescrito, ¿no? He logrado heredar el método de la clase A, pero ahora yo le estoy dando un nuevo significado. ¿Cómo voy a lograr eso? Aquí, new B. Entonces cuando le ponía heredado de A y lo ejecutaba, me salía estoy en A. Pero ahora cuando vengo acá a heredado de A, me dice método A. Sí, correcto. Redefinido en B. ¿Qué significa eso? Que la clase B, si bien ha heredado el método, ha decidido darle otro significado, otra implementación. Si yo trato de ejecutarlo, le hago clic acá, omitan un poco lo que aparece aquí. Si yo le hago clic acá, me sale estoy en B. Es decir, yo le he cambiado el significado. ¿Qué pasa con la clase C? La clase C pues sigue en blanco, como ven, no hace nada. Entonces, si él hereda toda esa información tal cual, al momento de ejecutarlo va a decir estoy en A. Como ven, estoy en A. ¿Por qué? Porque sigue con la implementación por defecto. Y listo. Entonces, esa es una alternativa que ustedes tienen si es que están aplicando herencia y hay un método que tal vez en alguna de las clases hijas tenga que tal vez realizar una segunda operación o cambiar el comportamiento, no sé. Pero esta es una alternativa. Override y copian el método tal cual y aquí adentro pues ya lo pueden borrar y hacen todo desde cero. Pero tiene que tener el mismo nombre y el mismo tipo de retorno. Entonces acá la herencia, si bien nos permite organizar los esquemas, no todos los esquemas van a ser tan rígidos como para decir, bueno, todos lo hacen igual. Quizás haya algunito que lo haga de forma distinta. Entonces es ahí donde entra la sobreescritura. Y esto permite reemplazar el funcionamiento de un método heredado. Heredado. Ahora, esto de aquí es muy importante. Método heredado. Si yo aplico herencia, entonces puedo sobreescribir un método. Pero si no aplico herencia, entonces en realidad no puedo sobreescribir nada. Es muy dependiente de la herencia. Es decir, la sobreescritura no puede existir si no hay herencia. Pero la herencia puede existir sin la sobreescritura. No sé si me dejo entender con eso, pero prácticamente, por ejemplo acá, ay caray, mi mouse, qué manera de interferir. Acá, la clase C, como ven, no sé por qué se hace así, detesto este BlueJ. La clase C no está sobreescribiendo nada, pero sí está heredando. Y funciona. Y la clase B, la clase B, perdón, mi garganta me está molestando un poquito. La clase B está heredando y sobreescribiendo al mismo tiempo. Si yo no heredo, si yo no heredo y trato de compilar esto, me va a salir este error, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede haber sobreescritura sin herencia.
y me va a decir, ok, estás tratando de sobreescribir un método, pero no estás heredando de nadie. Y como ven, ahí mismo sale el error, ¿no? Dice supertype. ¿Y por qué dice supertype? Por esto de acá, de que una clase padre se denomina superclase. Entonces, al decir supertype, está diciendo, ok, no estás heredando de ninguna clase padre o de ninguna superclase. Entonces, este override no va a funcionar. Esa es una de las razones. Ok. Eh, ¿Cómo tendríamos que hacer esto de la sobreescritura? Pues reemplaza el funcionamiento de un método heredado. Lo correcto es poner el arroba override y aquí poner el método a sobreescribir. Sobreescribir. Sus parámetros, su contenido y todo lo que necesite, ¿no? Eso es lo que tendrían que hacer. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que a mí se me ocurre sobreescribir un método, pero yo no quiero cambiar toda la funcionalidad? Es decir, lo que recibo de la clase padre sí me sirve, pero quiero aumentarle alguito más. ¿Cómo? ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si aquí, digamos, le digo en la clase B, estoy en B, obviamente, pero como termina heredando de A, es como si estuviera en ambas al mismo tiempo. A fin de cuentas es como una extensión. Entonces yo quisiera que, además de decir que está en B, diga que está en A, ¿no? Los dos mensajes quiero que me muestre. Entonces si hago esto, ejecuto, creo mi objetito aquí y bueno, aquí voy a ejecutar desde acá directamente, void método A, me dice estoy en A y estoy en B, genial, ¿no? Pero, aquí, si se dan cuenta, acá la clase A tiene esta instrucción, que es digamos imprimir, estoy en A, y acá el método A de la clase B está haciendo exactamente lo mismo. Esto, imagínense ustedes en un caso un poquito más elaborado, que yo que sé, la clase A tuviera unos 15 líneas de código, o 20 o 30, no sé. Y que acá yo quiero repetir esas 20, 30 líneas de código, entonces lo más fácil que hago es copy-paste, ¿no? Copio, pego y que se solucione todo, ¿no? A fin de cuentas, si funciona en un lado, va a funcionar en el otro. Pero recuerden el problema de la herencia. Evita el código duplicado. Pero si yo al final estoy copiando y pegando, estoy duplicando el código. Entonces este es un problema. ¿Qué puedo hacer yo para solucionarlo? Pues sencillo. Este método A, el que yo quiero utilizar, y digamos aumentarle algo, pertenece a la superclase. Ay, caray. Superclase. Entonces, como pertenece a la superclase, chale, no sé por qué no se me pinta bien. El BlueJ está de malas, ¿no? Este BlueJ está de malas. Como yo quiero usar el método de una superclase desde una subclase y no quiero copiar y pegar todo el código, porque si bien eso tal vez funcione, digo tal vez por algunos posibles errores que puedan existir, no es lo ideal. Lo ideal sería que yo diga, bueno, este método A que estoy sobreescribiendo, quiero que utilice lo que me provee la superclase, pero además yo le voy a aumentar algo más. ¿Y cómo hago eso? Siguiendo esa estructura de superclase, subclase. Entonces, ¿quién tiene el método que yo quiero, digamos, utilizar? Superclase. Como ven, se pinta de azulito. Entonces le digo, la superclase tiene parte de la implementación que yo quiero. Entonces le aplico el punto y acá ustedes pueden apretar control espacio para que les salgan las sugerencias
En este caso, el que yo necesito es el método A. Y punto y coma. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Se ejecuta la implementación de la superclase. Esto creo que lo voy a poner ahí. Ahí. Se ejecuta la implementación de la superclase. Pero además le agrego nuevas instrucciones. Y como ven, aquí sería exactamente llamar a este método de la superclase que haga lo que tenga que hacer, es decir, se va a ejecutar con total normalidad. Y cuando termine, pues yo aquí le puedo aumentar ciertas operaciones que necesite. Entonces, fíjense, acá creo mi objetito de B y voy a ejecutar el método A. Y como ven, me dice estoy en A y estoy en B. Ambos mensajes. Todo gracias al super. Entonces, una forma de, digamos, tener control sobre los métodos que yo voy a utilizar en una clase es el override, lo habíamos visto. Pero ¿qué pasa si yo ahora quiero comunicarme con la clase padre? Quiero realizar alguna acción con respecto a sus métodos, a su funcionamiento, no sé. Entonces ahí es donde entra super. Super es una palabra reservada, es decir, ustedes no la pueden utilizar para una variable o para algo. Es una palabra reservada. ¿Y cuál es su finalidad? Permite comunicar una clase hija con su, con su clase padre. Entonces, es una comunicación directa cuando yo utilizo super, ¿no? Entonces yo puedo poner super, lo voy a colocar de azulito, super, punto, y acá puede venir lo que sea que yo necesite. Puede ser un atributo, atributo o un método. Y con eso yo automáticamente voy a ejecutar la información o voy a recuperar la información que tenga la clase padre. Después de eso, si necesito aumentarle más instrucciones, no sé, o hacer antes de eso otras instrucciones, ¿no? O sumarle algo, pues entonces lo puedo hacer desde aquí, ¿no? ¿Qué más? Con respecto a las clases, los constructores también sufren una pequeña modificación. Si en este caso la clase A tiene un atributo, lo ideal sería que tenga un constructor, caray, A, digamos int n, y le digo this n va a ser igual a n, ¿no? Entonces he creado su constructor. ¿Qué va a pasar en B? B, como es una extensión de A, tiene que seguir los mismos pasos. Entonces, aquí tiene un n, por lo tanto B implícitamente va a tener ese atributo. Aquí maneja un constructor donde recibe un parámetro. Entonces B debería seguir también esos mismos pasos, tener un constructor por lo menos. Tiene su método A y aquí lo está sobreescribiendo y etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo decido no ponerle constructor? Tal vez me he olvidado, tal vez no quería. Si trato de compilar, me va a salir un error. ¿Qué dice el error? Dice constructor de la clase A no puede aplicarse a los tipos dados. Dice requiere un entero, pero se ha encontrado que no le hemos mandado nada. Razón, la lista actual y la lista requerida difieren en tamaño.
¿A qué se refiere eso? De que acá el constructor de la clase padre, de la superclase, requiere un dato. Lo hemos establecido de esa manera. Entonces, B, como es una extensión de A, tiene que de alguna manera darle significado a ese atributo. Puede hacerlo de varias maneras. Una opción, como les había dicho, es tener su constructor. Int n, y aquí le digo, pues, this.n va a ser igual n, ¿no? Tal cual como en la clase A. Pero fíjense que acá salió un error. Dice el constructor de la clase A no puede aplicarse a los tipos dados. No, todavía sigue saliendo el mismo error. ¿Esto a qué se debe? De que yo tengo que comunicarme con la clase padre para decirle que ya tengo la información que requiere su constructor. Entonces, si aquí el constructor requiriera, yo que sé, 100 variables, entonces la clase B tiene que ocuparse de conseguir esas 100 variables. Las tendrá en su constructor, se las inventará, serán aleatorias, no sé. Pero es como parte de un contrato, ¿no? Aquí yo estoy recibiendo información, pero no doy nada a cambio. Ah, pero aquí en el constructor ya tengo que pagar una parte de la deuda, ¿no? No, aquí no es todo gratis, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es comunicarse con la clase padre en el constructor y decirle, bueno, oye padre, ya tengo la información que necesitas. Entonces le pongo los dos paréntesis y le digo, esta es la información que necesitas. Y listo. Y ven cómo compila. Entonces, al hacer esta línea, hacemos una comunicación directa con el constructor de la clase padre, ¿no? Y tenemos que ahí mandarle la información que requiere. Ahora, esto puede hacerse de varias maneras. Por ejemplo, acá, la clase A requiere un entero n. Está bien. Entonces la clase B dice, bueno, yo también voy a pedir ese n y después se lo voy a mandar a la clase padre. ¿Qué sucede en el caso de la clase C? No sé dónde me está marcando el error, pero bueno, aquí va a salir exactamente el mismo error. Ahí está, ¿no? Como ven. El mismo error de que dice que el constructor de la clase A no está recibiendo los datos requeridos, ¿no? Entonces voy a necesitar constructor y todavía me sigue saliendo el error, ¿no? Me dice que la clase A requiere que le mande datos. Pero la clase A, me fijo acá, requiere que le mande un entero. Pero no necesariamente significa que yo tenga que recibir el entero. Tal vez es un valor que ya conozco. Entonces le puedo decir, oye, super, te voy a mandar acá un dato. El dato, el dato que te voy a mandar tiene que ser un entero. Entonces te voy a mandar el 10. Y fíjense cómo compilo. Esta clase no ha necesitado recibir el parámetro en el constructor y directamente le ha mandado un valor, cumpliendo así con su parte del trato. Como ven, esa es una forma también de trabajar. Esto de aquí alguna vez se hace, ¿no? De pasarle un valor concreto. Pero generalmente se suele utilizar esto, ¿no? De decir, bueno, la clase padre necesita un entero n, entonces recibiré el entero n en mi constructor y de ahí se lo paso, ¿no? Para que él haga lo que tenga que hacer, no importa. Y listo. ¿Qué más? Eso sería con respecto a lo de super. Super nos permite acceder a atributos o métodos, pero si yo coloco, lo voy a poner aquí, super paréntesis y aquí variables o datos, lo que ustedes gusten, esta es una forma de acceder al constructor de la clase padre.
Y listo. Entonces, eso es por lo menos las herramientas que ustedes necesitan por ahora para empezar con la parte de herencia. Siempre recuerden de que si tienen código duplicado ya sería una fuerte señal que van a necesitar herencia. Eso de copy-paste, si bien tal vez solucione el problema, les puede ocasionar más problemas a la larga. ¿Por qué? Porque no están siendo organizados, ¿no? A ninguno de ustedes yo creo le gustaría hacer su misma tarea dos veces, ¿no? Es como, no sé, por decir en álgebra 1 me han pedido que investigue sobre números imaginarios. Y en cálculo 1 me han pedido hacer la misma investigación, números imaginarios. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer dos informes? No, voy a hacer uno y voy a presentarlas en las dos materias. ¿Para qué me voy a sufrir haciendo dos, ¿no? Entonces, lo mismo sucede acá. Es algo que suele pasar con los programadores, ¿no? Somos bastante flojos. Queremos que las cosas salgan rápido y lo más corto posible. Pero bueno, ahora con respecto al ejercicio, ¿en qué consiste el ejercicio que tengo acá? Este ejercicio, por si acaso, es de otra materia, no se asusten, como les había dicho, lo vamos a ir modificando para lo que necesitamos por ahora. Básicamente habla de una biblioteca, ¿no? Dice las bibliotecas son espacios cuya misión es poner a disposición principalmente libros. Sin embargo, muchas de ellas extienden sus servicios a todo material impreso que pueda brindar información. En este particular caso, los documentos que la biblioteca puede prestar son libros, revistas especializadas y periódicos. Los libros se cuenta con la siguiente información. De los libros se cuenta con la siguiente información. Título, editorial, autor, año de edición. De las revistas especializadas se tiene el nombre de la revista, el volumen, el área de experticia, la lista de artículos que publica y el año. De cada artículo se tiene el artículo y el título y el autor, perdón. De los periódicos se tiene el nombre del periódico, la fecha y un texto que contiene toda la información del periódico de esa fecha. A su vez, la biblioteca tiene el registro de los lectores que frecuentan. De cada uno de ellos se tiene el nombre y el documento de identidad. La biblioteca brinda dos servicios importantes: préstamo de un documento y devolución de un documento. Para efectuar el préstamo de un documento se debe verificar si existen ejemplares disponibles y si el lector no tiene deudas en la biblioteca. Cada préstamo registra el códice, bueno, me imagino que es como que el código del documento a prestar y la identidad del lector. Para efectuar una devolución se requiere tener la información del documento a devolver y el lector que está devolviendo. Para fines estadísticos se registran las devoluciones. La biblioteca además permite a sus lectores realizar búsquedas bajo distintos criterios, por ejemplo, buscar un libro de título T, buscar revista que contenga artículo cuyo título es T, buscar periódicos que hayan publicado en su información algo relativo a un tema T, buscar periódicos de nombre N y fecha F, buscar revista que tenga un artículo escrito por E, ¿no? Cuando se responde a una consulta, usualmente la biblioteca brinda información del código que identifica de manera única a un documento, al cual se llama códice. Bueno, entonces un lector para pedir un préstamo lo que debe indicar es el códice del documento y a continuación se tiene una base del código propuesto, ¿no? Ok, completa el código para obtener la solución al problema y razona respecto a las clases que se te plantean. Si es necesario, puedes aumentar clases, atributos y métodos. Ok, ahí lo dejo por si alguno quiere seguir leyendo. Este PDF se los voy a mandar, así que no se preocupen, lo pueden resolver con calma después si gustan. Em, Prácticamente, ¿qué dice este ejercicio? Que hay una biblioteca que permite realizar préstamos y obviamente devoluciones de eh, libros
revistas, bueno, revistas especializadas y periódicos, ¿no? Es como que tiene tres categorías. Esas tres categorías son las válidas por la biblioteca, ¿no? Cada una de esas categorías tiene su propia información. Los libros tienen título, aquí están, ¿no? Título, editorial, autor y año de edición. Las revistas tienen el nombre de la revista, volumen de área de experticia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más? La biblioteca tiene el registro de los lectores que frecuentan. De cada uno de ellos se tiene el nombre y su documento de identidad. Genial. Tenemos que hacer préstamo y devolución. Bueno, entonces creo que la idea no es tan compleja, ¿no? Es simplemente hay varios libros, revistas y periódicos y varios clientes. Entonces cada cliente puede como que realizar un préstamo. Digamos que para nuestro ejercicio le vamos a poner un límite, ¿no? Lo voy a ir anotando acá. A ver, biblioteca. Entonces vamos a decir de que cada cliente puede prestarse un máximo de tres, tres libros, revistas o periódicos, ¿no? Pero tiene que ser tres en total. ¿Qué más? Em, la biblioteca, la biblioteca, la biblioteca tiene registro, tiene registrado todo lo que puede prestar. Puede prestar. Entonces, al decir que la biblioteca tiene registrado todo lo que puede prestar, es como decir, bueno, tiene un listado de todos los libros, tiene un listado de todos los periódicos, tiene un listado de todas las revistas. De momento, no vamos a hacer ningún tipo de interacción con decir de que, no sé, la biblioteca puede añadirle estantería ni nada, ¿no? Eso es como que mucho realismo ya también. De algún lado vamos a sacar este registro, no se asusten, pero va a haber la información. ¿Qué más? Mm, sí, creo que eso por lo menos. Ok, entonces el enunciado nos habla de que va a existir un libro, o bueno, que la biblioteca guarda libros, guarda revistas y guarda periódicos. Periódico. Ok, entonces del libro nos dice que esto lo estoy analizando yo todo desde cero. Si ustedes se fijan en la parte de abajo ya hay una base, ¿no? Pero no quiero confundirlos con quizás cosas que tal vez no han visto todavía. Entonces lo estoy analizando todo desde cero. El libro dice que tiene título, editorial, autor y año de edición. Entonces el libro tiene título, autor, editorial y año de edición. Edición. Listo. De la revista dice que tiene el nombre, volumen y área. Nombre, volumen, área. Y que además tiene los artículos científicos que se están publicando. Artículos científicos.
Esto de los artículos científicos, ustedes imagínense, no sé, que fuera como un librito y en el interior hay como que muchos, yo qué sé, muchos cuentos, por así decirlo, ¿no? No todos los cuentos son del mismo autor, no todos los cuentos hablan del mismo tema. Entonces, las revistas científicas son así, ¿no? De que pueden estar publicando varios hallazgos científicos, no sé. Un, un tema podría ser un científico ha encontrado cómo aumentar la velocidad de la computadora. Pero otro tema en la misma revista puede ser un, yo qué sé, un ingeniero ha descubierto cómo prolongar la vida de un foco o de un celular, yo qué sé, ¿no? Entonces son temas, son artículos distintos, pero pueden estar referentes en la misma revista. Del periódico, tiene el nombre del periódico, la fecha y un texto que contiene toda la información del periódico. Pucha. Entonces nombre, fecha, información, le voy a poner. Información. Ok, entonces tendría que ser así. Fíjense de que esa descripción que nos ha dado de cada uno de estos, eh, de estas cosas que puede prestar la biblioteca, no es nada más que los atributos de las clases. Recuerden que un atributo, para poder detectarlos, yo tendría que decir qué tiene todo libro, qué tiene toda revista, qué tiene todo periódico, ¿no? Entonces automáticamente todos estos son atributos. Y como estoy hablando de cosas distintas, cada uno de estos sería una clase, ¿no? Un objeto distinto. Libro, revista y periódico. ¿Qué más? Yo de alguna manera mi objetivo sería prestar y devolver, ¿no? Ay, caray. Mi objetivo sería poder realizar un préstamo y poder realizar una devolución. Esos son mis objetivos. Entonces, para realizar un préstamo, pues yo tendría que preguntar, o bueno, tendría que pedir primero qué es lo que quiero, libro, revista, periódico, lo que sea. Y ahí es donde nos decía que tenemos que usar el códice, si no estoy mal, ¿no? Entonces, cada préstamo se realiza en base a un códice, que sería como un código único para cada libro, revista y periódico, ¿no? Nunca habría dos códices iguales. Cuando hago la devolución, también debería usar el mismo códice, ¿no? De decir, ok, pues me he prestado este libro X y lo estoy devolviendo, ¿no? Estoy devolviendo este libro X y ya. Por lo tanto, ese códice es algo que van a tener en común libro, revista, periódico. Entonces, fíjense que si yo lo añado al final, códice, 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 tendría el mismo dato, por más de que no valgan lo mismo, aquí hay que saber diferenciar, ¿no? Una cosa es a qué representa, que en este caso representa el códice, y otra cosa es el valor que pueda tener. Obviamente no van a valer lo mismo, pero sí hacen referencia al mismo campo, por así decirlo, ¿no? Significan lo mismo, códice. Entonces estaría teniendo el mismo campo tres veces, ¿no? Eso ya es una mala señal. Por lo tanto, una opción sería, para evitar el código duplicado, sería crear una superclase, ¿no? Crear una superclase que contenga la información que puedan tener en común todos estos y así evitar tal vez el código duplicado. En este caso, el propio enunciado ya lo dice acá, ¿no? Documento es una forma general de decir que la biblioteca presta documentos, ¿no? Entonces aquí podría decir yo que va a existir una clase adicional
llamada documento, la cual va a tener la información del códice. Entonces estos ya no serían necesarios. ¿Por qué? Porque tendría que existir herencia desde documentos. Es decir, el libro es un documento, la revista es un documento, el periódico es un documento. Y eso es algo que me he olvidado decirles por acá. Para interpretar este diagrama, este dibujito, lo que se suele hacer es agarrar la clase hija, por decir B, ¿no? Agarrar la clase padre. Y en este caso, como B es una extensión de A, decimos B es un A. Háganse la idea esto con ya tal vez un ejemplo un poco más claro, no sé. Estudiante es una persona, obviamente. Docente es una persona. Perro es un animal, ¿no? Entonces ahí como ven es un claro subconjunto, por así decirlo. Si lo ponemos al revés, entonces ya no sigue esta misma nomenclatura. Sigue la forma de puede ser. Entonces, haciendo los mismos ejemplos al revés, decíamos perro es un animal, ¿no? Pero si decimos animal es un perro, estoy afirmando que todos los animales que existen son perros. Pero no es verdad. Pueden haber otras variedades, no estoy totalmente seguro. Entonces, de un lado, digamos, de la clase hija a la clase padre, hija hacia la clase padre, padre, es confirmadísimo, ¿no? Aquí es totalmente seguro. B es un A. Pero de la clase padre a la clase hija es como una duda. Puede ser un B. No estoy seguro, pero puede ser. ¿Quién nos va a dar esa respuesta? Ay, caramba, el frutero. Espero que no se escuche tan fuerte. Qué macana, está vendiendo justo en mi calle. Ni modo. A ver, voy a mutearme un cachito. Ya, creo que... Pucha. Creo que, bueno, ya está un poquito más lejos al menos. Entonces, eso es lo que ocurre. Por eso aquí podríamos decir libro es un documento, revista es un documento, periódico es un documento. Pero ¿qué tipos de documentos hay? Un documento puede ser un periódico, puede ser una revista, puede ser un libro, ¿no? Entonces depende en qué sentido lo leamos. ¿Qué pasaría en nuestro código? Acá me voy a crear un nuevo paquete que sea biblioteca. Ahí está. Caramba. Y esto de la biblioteca lo voy a poner acá arribita. No, aquí. Ya. Entonces, aquí en la biblioteca, recuerden que los paquetes simplemente es como una subcarpeta, ¿no? Entonces es para tener un poquito más de espacio. Entonces acá en la biblioteca vamos a tener libro, vamos a tener revista, vamos a tener periódico, pero todos estos son documentos, ¿no? Todos estos son documentos, entonces aquí me haría falta la clase documento, que sería la clase padre de todas estas. Si gustan, pueden usar acá la flechita que está en la parte izquierda para de una vez aplicar la herencia, como ven, ¿no? Ahí estoy aplicando la herencia, ahí. O pueden escribirlo manualmente, ¿no? Decir public class, revista, extends documento. Documento. Y como ven, igual se pone la flechita, ¿no? Cómo lo hagan es lo de menos. La cosa es de que lo hagan. Ahora, en este caso, documento, ¿en qué va a consistir? Decíamos que
lo único que nos interesa de todo documento es que tiene un int llamado códice, digamos, ¿no? Pueden manejarlo int, string, lo que sea, ¿no? La cosa es de que sea algo que nosotros podríamos decir es único, ¿no? Como tiene un atributo, va a tener un constructor, documento. Entonces acá, nuevamente aquí sería como que parte de su imaginación, como quisieran hacerlo. Podrían generar tal vez un número aleatorio, concatenarlo con alguna letra, si fuera un string, no sé. Yo aquí, para evitarme toda esa ambigüedad, porque eso no me va a asegurar de que todos los documentos tengan códigos únicos, yo lo que voy a hacer es pedir esa información. Voy a decir, denme el códice, ¿no? Denme y yo de ahí lo guardo. De dónde haya salido ese código no tengo ni idea. La cosa es de que aquí ya debería llegar único. Entonces this códice va a ser códice. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar? La clase libro, periódico y revista no van a poder compilar. ¿Por qué? Porque si están diciendo ser una extensión de documento, no están cumpliendo con las reglas, ¿no? Que vendría a ser mandarle la información necesaria al constructor de la clase documento, sea los datos que requiera, ¿no? Entonces, vayamos por libro. Vayamos primero por libro. En este caso, el libro dice que necesita, aquí, necesita un título, autor, editorial y año de edición. Por lo tanto, esas son cosas propias del libro, no tienen que heredarse. Él las tiene que crear. Entonces aquí tendré un string título, tendré un string autor, tendré un string editorial y tendré un string año de edición, ¿no? Bueno, esto sería int, en realidad. Int año de edición. Ahí está. Pero sigue saliendo error. ¿Por qué? Porque aún todavía no le he mandado la información que necesita el constructor de la clase documento. ¿Qué tendría que hacer? Crear el propio constructor de esta clase, libro. Acá la llamada al constructor de la clase padre siempre tiene que ser la primera línea. Súper. Y aquí, por ejemplo, si le mando un 0, va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo ya estoy cumpliendo con mi parte del trato. Le estoy mandando algún número al constructor de la clase documento. Ahora que ese número tenga sentido para mí, pues no lo tiene, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a necesitar acá? El libro tiene todos estos atributos. Entonces lo normal sería que todos estos pues los reciba por el constructor. Esa es una, eso es un camino, ¿no? Si hay alguno de estos datos a los que yo le pueda dar el significado directamente, no sé, por ejemplo, si tuviera el atributo de pi, entonces eso, ¿para qué lo voy a pedir en el constructor si yo ya sé cuánto vale? En este caso, ninguno de estos atributos yo sé su significado, así que voy a tener que pedirlos. Voy a necesitar un título, voy a necesitar un autor, voy a necesitar la editorial y voy a necesitar el año de edición. Déjenme ordenar esto un poquito. Ahí, que todo quede ahí bien agrupadito. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Supongamos que yo me he olvidado de esto, no he puesto el super y voy a empezar a guardar los datos. Entonces digo, this título va a ser título. Ay, caray. This autor va a ser autor. This editorial va a ser editorial. Y this año de edición va a ser año de edición.
Listo. ¿Qué pasa si trato de compilar? No va a funcionar. ¿Por qué? Porque dice que no estoy mandándole los datos que requiero para el constructor de la clase documento, para el constructor de la clase padre. ¿Qué voy a necesitar? Mandarle algún número. Entonces, una opción, como les había mostrado, es mandarle directamente, yo que sé, un 0 y va a funcionar. Pero no sería lo correcto. Lo correcto sería que yo aquí reciba el códice que requiero. Y cuando ya lo tenga aquí, directamente lo mando. Entonces, como aquí he seguido el mismo orden de aparición, digamos primero el título, luego autor, editorial, año de edición y el último el códice. Entonces colocaré al último super códice. Entonces ahora al constructor le estoy mandando un valor entero. Pero fíjense que no va a compilar. ¿Por qué? Porque bueno, ahí lo pueden ver la respuesta. Dice call to super must be first statement in constructor. Prácticamente esto significa de que cuando aplico herencia y estoy usando el super para llamar al constructor de la clase padre, porque tal vez algún parámetro va a necesitar, yo tengo que colocar el super como primera línea del constructor. El constructor, ya saben, es todo esto, ¿no? Pero ¿desde dónde empieza la implementación? Acá está la llave y acá termina. Entonces la primera instrucción del constructor es esta. Por lo tanto, aquí lo que me está riñendo no es que esté mal, significa que el super no está en su lugar adecuado. Y fíjense, ahí compila, ¿no? Por lo tanto, aquí un dato importante es que si ustedes están aplicando herencia, super siempre debe ser la primera línea en el constructor, en caso de que lo requieran, ¿no? Si por ejemplo acá documento no necesita ningún dato, entonces no va a pasar nada. En el caso de periódico, pues igual que con el libro, ¿no? Voy a necesitar borrar primero todo esto. Ahí está. Y del periódico, pues tiene su string nombre, string fecha y string información. Public, ay caray, aquí sería periódico, mucho me confundo con eso del public. Estoy acostumbrado a colocarlo, pero bueno, no se asusten, no pasa nada si no lo colocan. Periódico, y aquí voy a necesitar el string nombre, ay, caray, el string fecha, el string información y el códice, ¿no? Aquí va a suceder exactamente lo mismo que con libro, así que digamos ya estoy obviando ese paso de explicarlo. Y aquí, primera llamada siempre al constructor de la clase padre, en caso de que lo requiera. En este caso si lo requiere, entonces super códice. Y de ahí ya pues puedo hacer lo que quiera, ¿no? This.nombre va a ser igual nombre. This.fecha va a ser igual fecha. This.información va a ser igual información. Ahí está, listo. Como ven, ha compilado. Y en el caso de revista, el mismo caso. ¿Sí? Todo esto no me sirve. Y para la revista, a ver si me deja. Vamos a tener un string nombre. Vamos a tener un int volumen. Vamos a tener un string área. Y vamos a tener artículos, ¿no? Los artículos dijeron que era como otra clase. Así que vamos a decir artículos de momento. Y para la revista, una nueva clase que sea artículos. Bueno, no artículos en plural, artículo nomás. Esto por si acaso es lo que dice el propio enunciado, ¿no? Podemos revisarlo si gustan. Acá nos dice,
De las revistas especializadas se tiene el nombre de la revista, el volumen, el área, la lista de artículos que publica. De cada artículo se tiene el título y autor. Entonces, cuando aquí ya me mencionan como que ciertas características, ciertos puntos de un objeto en particular, entonces ya es muy probable que tenga su propia clase. En este caso, artículo sí debería tener su propia clase. Y ya. Entonces lo que va a pasar acá es que necesito un string título, si no estoy mal. Título y autor. Entonces, título, caramba, título, string autor. Constructor, artículo, string título, string autor. Ahí está. Y aquí sería guardarlo. Aquí no estoy aplicando herencia. No es necesario meterle herencia a todo. Aquí no es necesario. Esto no tiene ningún tipo de relación con documento, sino más bien es parte de la revista, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿cómo podría decirle acá a la revista que voy a tener varios artículos? Lo mejor sería utilizar un arreglo, ¿no? Entonces, arreglo llamado artículos. Este arreglo va a ser del tipo artículo. Recuerden por si acaso que el nombre de las clases siempre debería ser en singular. Y las variables, si son en plural, significa que son arreglos, ¿no? O listas. Entonces, nombre de la clase singular, la variable puede ser plural dependiendo de si es un conjunto, ¿no? Un arreglo, por ejemplo. Revista, constructor, ta. Aquí voy a necesitar el nombre, voy a necesitar el volumen, voy a necesitar el área, voy a necesitar los artículos. Artículos. Y también el códice, ¿no? El códice. Ya saben, primera línea del constructor siempre debería ser llamada al constructor de la clase padre. El constructor de la clase padre necesita un entero que es el códice. De ahí pues hago lo que necesite. Nombre va a ser igual nombre. Ay, caray. Dis.volumen va a ser volumen. Dis.área va a ser área. Y dis.artículos va a ser artículos. Ok, genial. Ya está listo. Con eso nosotros ya hemos hecho un esquema de herencia y bueno, acá no sé por qué no ha generado la flechita de uso, pero bueno. En teoría aquí debería estar una flechita de que relacione revista con artículo. No ha salido, pero bueno, es lo de menos. Ahora, ¿qué deberíamos hacer cuando estemos acá en la, no sé, en la Biblia? Para no escribirlo tan largo. Cuando estemos acá en la biblioteca, la biblioteca debería tener un listado de los libros, debería tener otro para las revistas, o bueno, no sabemos, pero pues, lo coherente sería que sí, y otro de los periódicos, ¿no? Un listado. ¿Qué libros tengo? ¿Qué revistas tengo? ¿Qué periódicos tengo? Su constructor, biblio, debería decir pues de que los libros están en blanco, las revistas también y los periódicos también, porque de momento no tengo nada registrado. Ya, pero bueno, como les había dicho, de momento tal vez no nos vamos a preocupar mucho por eso. En lo que sí tenemos que preocuparnos es en el prestar, ¿no? Entonces, eh, puedo ponerlo como boolean, prestar, caray, y quiero prestar el documento que tenga este códice
y se lo quiero prestar al cliente C, ¿no? Falta todavía la clase del cliente, no se asuste. Y también va a haber un boolean devolver. El códice y este cliente C. Cliente C. Incluso este quizás no sea boolean, quizás sea como void y ya. Pero bueno, ¿qué quiero mostrarles ahora? Si yo voy a tener libros, revistas, periódicos, en plural, justo algo que les había comentado hace unos minutos, estos podrían ser arreglos. Arreglo de tipo libros, de tipo libro, arreglo de tipo revista, arreglo de tipo periódico y ya. La biblioteca se encargaría de darle significado. Aquí tendríamos la clase cliente para que no me esté botando error. Y ya. Return false, digamos esto de momento. Ahí está. ¿Qué va a suceder acá? Se supone que yo aquí tengo tres listas. Imagínense esto como tres archivadores Condor, tal vez, no sé, si es que ustedes han visto alguno de esos archivadores Condor grandes. Tres archivadores Condor con toda la información de los libros, revistas, documentos. Tres, ¿no? O bueno, o más si quieren. Entonces, yo voy a tener que ir a buscar, si es que a mí me dicen aquí, ¿me puede prestar el documento que tenga códice 123, por favor? Uy, a saber, pues, cuál es el documento que tenga 123 en su códice. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que revisar los libros. Ok, entonces libro, tú tienes 123, ¿no? 123, así. Voy a tener que revisar todos los libros. ¿Qué pasa si no lo encuentro? Voy a tener que revisar todas las revistas. ¿Qué pasa si no lo encuentro? Voy a tener que revisar todos los periódicos. Entonces, fíjense que ahí la acción es repetida. Revisar en base a un códice en tres listas distintas. Ok, bueno, digamos se puede hacer. Estoy en pleno examen, no estoy ahorita para hacerlo ordenadito, quiero hacerlo rápido. Puedo hacerlo. Ya. ¿Qué va a suceder en el caso de que, cómo decirlo? No sé cómo explicarlo. Una opción más fácil para todo esto sería tal vez tener tres métodos, ¿no? Uno que sea prestar libro, otro que sea prestar revista y otro que sea prestar periódico. Entonces ahí yo ya sabría dónde tengo que buscar. Más fácil, ¿no? Entonces ahí reduzco el campo de búsqueda pues a listas bien específicas. ¿Qué pasaría en ese caso si el día de mañana, no sé, la biblioteca decide prestar cómics, ¿no? Y tenemos que crear una clase cómic. Híjole. Entonces voy a tener que crear un nuevo método que sea prestar cómic. Si sigo esa misma lógica. Y en el caso de devolver sería lo mismo. Pero quiero que ustedes entiendan de que si hago esta opción voy a tener tres métodos por cada tipo de lista que tenga. Si en algún momento añado más tipos, voy a tener que añadir un nuevo método. ¿Y en qué va a consistir este método? Prácticamente en buscar un códice en algún arreglo. Y va a ser lo mismo, lo único que va a cambiar es el arreglo. De ahí, la implementación va a ser la misma. Lo mismo va a suceder en el devolver. Tendría que hacer un devolver libro, devolver revista, devolver periódico. Uf. Y si añado un nuevo tipo más, voy a tener que añadir un nuevo método más, lo cual es código duplicado. ¿Qué es mejor? Como aquí todos estos están heredando de una misma clase, es decir, parten de una misma base, ¿qué puedo hacer? En vez de manejar tres arreglos distintos, puedo manejar un arreglo general de la clase padre. Documento, documentos, punto y coma. Entonces, ahora imagínense que toda la información
si bien puede seguir siendo muchísima, no importa, en vez de estar, yo que sé, en tres archivadores distintos, está todo en el mismo. Es casi la misma idea, pero tal vez con menos torpeza la podemos manejar, ¿no? Porque todo ahora está en el mismo lugar. Ventajas de esto, que yo necesito menos variables, ¿no? ¿Y cómo va a funcionar esto? ¿Cómo puedo decir que un libro está dentro de un arreglo de documento? No coinciden. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que funcionar? Porque ahí entramos con el nuevo término, que tal vez ya Alison les ha explicado, y si no, pues lo vamos a revisar. De seguro lo les va a explicar esta semana, y si no, pues lo completamos conmigo el próximo lunes. Ese nuevo término es el de polimorfismo. Pueden ir investigándolo. Poli pues significa muchos y morfos vendría formas, ¿no? Muchas formas y parte de esta idea, ¿no? Puede ser, de lo que genera duda. Entonces, si bien A es una base, puede ser de tipo B, de tipo C, de tipo D. Entonces esto es como una categoría, y estas son como las subcategorías. Háganse la idea de que fuera un campeonato de fútbol y pues no van a poner a competir a niños con profesionales, ¿no? No tendría sentido. Entonces existen las subcategorías, categoría sub 15, sub 16, sub 20, no sé. Y todas ellas siguen siendo un campeonato de fútbol. No tienen por qué cambiar por el hecho de que estén tal vez definiendo reglas específicas, ¿no? Entonces lo mismo sucede y el polimorfismo habla de eso, de que yo puedo definir una clase, pero esa clase al heredar a varias otras, hay eh, tal vez una infinita cantidad de subclases que puedan tomar el lugar de la clase padre, ¿no? Si la clase padre fuera campeonato de fútbol y esto fuera campeonato de fútbol sub 15, sigue siendo un campeonato. Y esto fuera campeonato de fútbol sub 10, sigue siendo un campeonato, ¿no? Entonces puede tomar su lugar. Eso del polimorfismo es lo que ayuda a trabajar en este caso. Pero bueno, eso lo vemos, lo terminamos el ejercicio la próxima semana. Si alguno quiere avanzar, puede continuar con la implementación. Si es que tal vez no le ha gustado como he dejado el código aquí, puede hacer también su propia implementación y puede escribirme para ver cómo le vas. Tal vez no sé, quiere algún consejo, alguna sugerencia. Entonces siéntanse libres de modificarlo, no hay problema. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Super fast, que me he pasado 3 minutos. Ya, creo que no. Entonces el PDF del ejercicio se los voy a dejar, los exámenes pasados también se los voy a pasar por Telegram. Y eso sería todo por la clase de hoy. Ya no les quito más tiempo. Muchas gracias a todos. Chao, chao.